Durante los últimos años pasamos de pensar que el trabajo remoto era el futuro y que estaba listo para quedarse acá con nosotros, a ver cómo empresas enormes como Spotify, Amazon y muchas otras obligaban a sus empleados a volver a las oficinas, a ver empleados negociando días híbridos para ir algunos días y algunos días no a la oficina, e incluso a ver empleados defendiendo el trabajo remoto como si les estuvieran sacando un derecho humano básico. Y en medio de toda esta vorágine decidí medio meterme a investigar un poco para ver cuál es mejor, el trabajo híbrido, el trabajo remoto o el trabajo presencial. Pero a medida que avanzaba un poco más en la investigación, comencé a ver que hay varios matices en cuanto más me puse a ver el tema, porque capaz el debate no va por el lado de qué modelo de trabajo es mejor, sino que capaz el debate va por el lado de qué es lo que pesa más en nuestra vida laboral, la conexión o nuestra libertad. Porque si es algo que es cierto y no lo vamos a sacar, es que el trabajo remoto es muy poderoso y nos da mucho poder sobre nuestro tiempo, sobre nuestras rutinas, sobre nuestra propia energía, sobre todo lo que hacemos en el día a día en general. Pero la presencialidad también conserva algo muy útil para mí, por ejemplo, que es esa conexión humana, que para muchas personas es útil, el aprendizaje informal incluso con otro tipo de personas, el movimiento de las empresas en el pasillo, y ese límite físico entre estoy trabajando y ya no estoy trabajando. Hola, soy Mauro. Soy Mau en Sistemas actualmente. Me pueden conseguir así en YouTube y en Instagram y en TikTok, que son mis redes sociales por ahora. Para los que me conocen, hola, ¿cómo están? Y para los que no me conocen, bueno, yo soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. Quizás me conocieron en mi pasado como Chico UTN o Chico en Sistemas en Instagram. La verdad es que yo creé en la pandemia con mi cuenta de Studigram, de estudio. Sigo siendo un estudiante, chicos, todavía no me egresé, pero estamos yendo por el título. Eh, pero a la parte de que voy estudiando y que soy estudiante de Ingeniería de Software actualmente, también trabajo y yo tengo casi 7 años de experiencia en el área. Entonces, de a poco me gusta documentar los procesos más que mostrar los resultados, como saben, y perdón, voy a estar tomando mate, esto lo quiero tratar más como una charla tú a tú, somos amigos, ya nos conocemos, no quiero tenerle miedo a la cámara porque ya vivo grabando para TikTok, así que nada, eso. Para ir por ese lado, decidí venirme a YouTube también porque siento que hay un tipo de contenido que en Reels o en TikTok, con contenido corto, rápido, que el hook, que la no sé qué cosa, no me parece que sea mucho el que vaya conmigo. No soy tanto del tipo de contenido de 10 cosas que no te dicen en la universidad. Así que decidí crearme el canal. La idea es que acá tengamos ideas más largas, que las debatamos, que crucemos con datos, que lo cruce con encuestas incluso que ustedes contestan en Instagram. Y se han copado un montón con las últimas, así que banco muchísimo. Em, Así que muchas gracias y bueno, hoy decidí inaugurar el canal con esto de que me parece que es un debate que se ve muchísimo todavía con los desarrolladores al día de hoy y es si realmente existe un modelo de trabajo mejor. Hoy no quiero hacer el típico listado de ventajas y desventajas que te da el home office, ventajas y desventajas del mundo presencial, sino que quiero ver qué gana y qué pierde la gente y por qué muchas veces terminamos discutiendo el lugar de trabajo cuando el verdadero problema quizás es cómo está diseñado el modelo de trabajo y cómo sirve para el determinado rol que estés empleando. Perdón si miro para acá, pero tengo mis notas y todavía no estoy tan acostumbrado a hablar derecho a la cámara sin ver a mis notas. Es mucho más fácil hacer videos cortos. Pero bueno, arrancando, ¿por qué el remoto se volvió tan deseado? Como siempre les digo, durante la pandemia pasó algo completamente extraordinario que difícilmente se vuelva a presentar. Y es que de golpe todas las empresas tuvieron que adaptarse al trabajo remoto. Y era eso o morir, no les quedaba otra. Entonces, para quienes ya trabajábamos en tecnología no era algo muy raro. Siempre tenías algún conocido, alguien que trabajaba para una empresa de afuera remoto acá en LATAM. No era algo súper raro, pero lo mismo, fue como que todos tuvimos que adoptarlo de golpe. Pero para muchas otras millones de personas que no tenían ni idea de cómo era ese modelo de trabajo, fue que se les abrió la cabeza. Fue más que solamente trabajar de casa. Significó recuperar tiempo. Tiempos que antes iba en viajar, en estar 2 horas encerrado en el tráfico, en esperar un colectivo, en almorzar rápido porque te dan media horita para comer algo rápido, en ya llegar cansado cuando ni siquiera había empezado el día. Entonces, cuando recuperas ese tiempo cambia bastante la percepción de las personas y bastante el ángulo con el que tenés que ver la película. Tipo, puedes dormir un poco más, puedes dormir esa horita más de viaje y descansarla bien, puedes comer en tu casa algo sano, no algo recalentado quizás, o lo que sea que te prepara la empresa, sino que puedes armar tu dieta, puedes entrenar, puedes estudiar, puedes estar cerca de tu familia. Para muchas personas significó un cambio muy grande el hecho de poder estar con sus hijos más tiempo. Por más que estaban trabajando, podían darse la vuelta, abrazar a tu perro. Para mí lo más lindo es abrazar a mi perro, a mi gato cuando estoy trabajando en casa. No les voy a mentir, a mí me encanta trabajar en casa. En mi caso, yo ya pasé por los tres modalidades de trabajo. Pasé por una modalidad full presencial, que la verdad me secó un poco los sesos. Pasé por una modalidad full remota, que también me secó bastante los sesos. Y actualmente estoy en una híbrida flexible. Es decir,
Que voy, si tenemos que ir a la oficina, sí coordino con mis compañeros, pero no es 100% obligatorio. Si bien hay eventos a los que puedes asistir y está bueno porque generan esa conexión humana que a veces hace falta. Pero hay mucha gente que realmente defiende la comodidad y no es solamente comodidad, es calidad de vida. Y esto no parece ser solamente una sensación, dado que un estudio de la IAE Business School sobre 512 trabajadores corporativos en Argentina encontró que más del 80% no percibía la caída de la productividad cuando trabajaba fuera de la oficina. Y además, el 84% decía estar conforme con el equilibrio entre su vida personal y laboral durante el trabajo remoto. Eso no demuestra de por sí que el trabajo remoto funcione para todo el mundo y que el trabajo en casa sea lo más mágico y místico que existe, pero sí muestra que muchas personas recuperan autonomía y tiempo y esto cambia rotundamente la experiencia al momento de trabajar, me parece. También hay algo muy importante acá, me parece, en el tema de la concentración, porque hay muchos trabajos, especialmente aquellos que requieren un foco. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que estamos muy metidos haciendo algo. A mí me pasaba que estaba muy metido codiando algo y aparece alguien a romperte ese flow, a decirte, che, tenés 2 minutitos y esos 2 minutos terminan convirtiéndose en media hora o incluso te hacen perder toda la mañana y cuando querés volverte a sentar cuesta un montón entrar en ese mood, en ese hole en el que estabas ya hiper concentrado y tac, 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 que en el remoto te llega un mensaje y decís, bueno, me hago el boludo 10 minutos y termino esto y ya le contesto. Entonces, me parece que para trabajos en los que requieren mucha concentración está muy bueno y juega un papel muy importante lo que es la concentración acá. Pero acá hay que meter algo bastante importante también, que es que el trabajo remoto no te convierte automáticamente en una persona súper autónoma y productiva en menos de 10 minutos y que termine el sprint lo más prolijo y que todo está bien definido, porque acá hay un detalle importante y es que el remoto funciona bien cuando hay objetivos claros y tareas bien definidas y hay una comunicación ordenada entre lo que son las partes. Ahora, si una empresa no sabe organizar ese trabajo y está todo como esparcido, probablemente el trabajo remoto tampoco va a resolver esos problemas de productividad, ni siquiera estando en la oficina. Así que solo va a tener el mismo problema, pero con un café menos choto de la cafetera de la oficina. Ahora, sería muy, muy fácil quedarnos con la idea de que el remoto es una libertad completamente absoluta, pero no es así de fácil, porque trabajar desde casa puede borrar muchos límites. Tu casa deja de ser tu casa como tal y pasa a ser tu oficina, pasa a ser tu aula si cursas remoto como muchas personas también, pasa a ser tu comedor, tu sala de reuniones, pasa a ser tu zona de descanso, pasa a borrarse ese límite. Hasta, por ejemplo, en mi caso es mi zona de creación de estudio. Yo acá paso muchísimas horas de mi día, entonces sí o sí necesito salir por lo menos una vez al día de acá. Todo está dentro de estos 4 metros cuadrados, o no sé cuánto mide esto en realidad, pero bueno, se me entiende la idea y a muchas personas les pasa. Tu casa genera un costo también, porque hay personas que sienten que nunca terminan de irse al trabajo porque el trabajo está ahí, en el mismo lugar que almuerzan, que ven una serie, que descansan, en esa mesa donde cenan incluso. Entonces, también puede aparecer un poco lo que es la soledad por este lado, que no es siempre es esa soledad dramática como una película francesa en blanco y negro con gotas cayendo y música elocuente, sino que es literalmente soledad, esa sensación de estar todo el día solo resolviendo cosas, que capaz solamente tuviste la reunión daily y después tuviste un chat con 2 personas y te das cuenta que no hablaste en todo el día y liberas un hola como para escuchar ruido. Pero la verdad es que entran estos factores que también me parece que tienen que tener en cuenta. Esa línea que no tenés de una persona, de tenerlo al lado, de tenerlo en la mesa al frente y decirle, che, acá esto que estoy haciendo está bien o estoy metiendo una flashada bárbara porque mi cerebro entró en un delirio mental y se me ocurrió, no sé, meter esto a producción que va a terminar rompiendo. Y esto me parece que en perfiles junior, que hoy son los más afectados en lo que es la línea laboral, eh, cuando entran a una empresa cuesta mucho más, porque hay muchas cosas que no se aprenden con la documentación o que incluso ni siquiera están documentadas, si vamos al caso, porque hay muchas empresas que no tienen documentación al día, entonces es una vorágine aprender que hay cosas que se aprenden escuchando muchas veces, que se aprenden viendo conversaciones, viendo conversaciones, escuchando conversaciones, Mauro, o justamente, perdón, es mi primer video, perdón si me pongo nervioso, ya saben, ya está. Estoy tratando de más o menos llevar un orden, ¿ok? Cuestión. Los juniors me parecen un perfil muy afectado justamente por esto, porque se pierden esa fricción, entra en la que se pierden el ver cómo alguien resuelve algo, el escuchar conversaciones, ver los movimientos internos de la empresa, el che, vieron que a tal lo sacaron porque esto, el che, vieron que son chismes de oficina, vamos a ser sinceros, son chisme de máquina de café, pero muchas veces ese chisme te abre la vista, que a mí, por ejemplo, sin ese chisme ni me hubiera enterado que uno de mis contratos estaba a punto de caerse en su momento, que no se cayó, pero estuvo a punto de.
pude reaccionar en base a. Entonces, muchas cosas que me parecen que van por ese lado. Y eso también puede construir el remoto. Pero para que el remoto ande bien, en este caso, por ejemplo, hay que construirlo bien. A mí me pasó que con mi primer trabajo remoto no tuve este problema, que tuve 1 año y medio trabajando remoto, pero el equipo estaba muy presente en, che, hagamos un espacio, che, hagamos una meet, en mi trabajo actual pasa lo mismo, che, pon un espacio y te explicamos esto, pon un espacio y vemos aquello, todo muy bien armado, vamos a decir. Entonces, no es lo mismo trabajar en una habitación propia con tu silla. Me salté de tema. Pero bueno, básicamente esto. Además, me parece que existe otro problema, que es lo que iba a tocar ahora, que no es lo mismo trabajar en una habitación propia con tu silla cómoda, como en mi caso que estoy con mi silla ergonómica, con una buena conexión a internet, a hacerlo desde la mesa de la cocina, con los gritos de tus papás porque alguien se olvidó de comprar queso, con los ladridos de los perros y evitando que en la meeting te pase alguien por la espalda mientras estás en una reunión. No todas las casas son una buena oficina y ese es otro problema a tener en cuenta. El remoto elimina algunos costos, sí, pero también te traslada otros que a veces se hace cargo de la empresa o a veces directamente no. Como lo que es, por ejemplo, la luz, la alimentación, la climatización, el equipamiento que tienes que usar para trabajar y el espacio en sí. Entonces, ahí aparece una de las primeras tensiones fuertes que voy a meter en este video, que es que el remoto puede darte una libertad, pero también puede quitarte conexión y trasladarte muchas responsabilidades a vos. Creo que parte del problema es que muchas empresas quisieron volver a la presencialidad como si no hubiera pasado y como si pudiéramos volver a cambiar de modelo y decir, bueno chicos, listo, martes y jueves presencial y hacemos así. La oficina la verdad es que me parece que ya pierde un poco ese rol de como espacio físico y pasa a ser y deja de ser un lugar al que vas por defecto y es mejor ir con un propósito. Por ejemplo, la empresa en la que yo trabajo actualmente defiende esto de ir a la oficina con propósito. Ir a la oficina para estar 8 horas calentando una silla y hablando por Zoom, teniendo Meet, y es algo que tranquilamente puedo hacer en mi casa, en pijama, con short, con mi aire acondicionado y durmiendo 1 hora extra. Básicamente es tener home office, pero le metes el viaje de por medio. Entonces la presencialidad es importante cuando aporta algo que desde las casas cuesta. Por ejemplo, lo que es colaborar, hacer onboardings, negociar algún tipo de proceso o alguna decisión difícil que tenga la empresa. Todo lo que es mentoría, construir los valores de la propia empresa, resolver conflictos, incluso mismo hacer que tus empleados interactúen. Por ejemplo, ir 1 vez al mes para que los empleados se vean la cara, se conozcan por fuera de las pantallas, puede ser muy útil. Porque sí, la conexión importa. Hay cosas que se pierden cuando todo pasa por las pantallas y la oficina puede ser útil para ese tipo de cosas, pero no tiene que recaer en el mecanismo de control, en esa cultura de la silla en la que si estás ocupando un espacio físico durante 8 horas es porque le estás aportando valor a la empresa. Todos conocemos a esa gente que ha estado jugando al solitario en la oficina porque no tenía más nada que hacer y no le puedes decir nada. Entonces, la oficina deja de ser una obligación automática y pasa a ser una herramienta, y como toda herramienta, tiene que estar bien diseñada y bien planificada. Y acá aparece una diferencia, me parece importante. Muchas veces no estamos hablando sobre productividad real, sino que estamos hablando sobre productividad visible, sobre lo que las empresas y los líderes ven. En una oficina es muy fácil para ser ocupado, tipo te abrís la pantalla de la notebook, pones una pantalla con código, los auriculares, pones música de fondo capaz y cara de serio y estás reconcentrado y eso es un factor re importante para la empresa. Y lo haces durante 3 horas y estuviste escuchando un podcast sobre la historia del hilo. Entonces, um, nada, me parece por ese lado que el remoto cambió bastante, pero para que el remoto funcione tiene que haber confianza por parte de la empresa, tiene que haber metas claras y objetivos claros. Porque si no empieza a aparecer esa sospecha de estar trabajando, está jugando el LOL mientras trabaja, está disponible, ese micromanagement de, che, tiene la bolita en verde del Teams y la tuvo en amarillo durante 30 minutos. Esos 30 minutos, ¿qué estuvo haciendo? ¿Estuvo cagando? ¿Estuvo, no sé, cocinando? Entonces, ese miedo para mí revela algo un poco más profundo, que es si una empresa solo sabe medir el trabajo mirando gente, entonces el problema no era el trabajo remoto, sino que es el modelo de gestión que están utilizando. La investigación que mencioné antes sobre el IAE también iba en esa dirección, en lo que es productividad, flexibilidad y confianza, que aparecían conectadas, pero que el lugar, si bien importaba, si trabajas en remoto, estas tenían mucho más peso todavía. Como les digo, un buen modelo para mí necesita, para mí no, para base en muchos estudios, necesita objetivos claros, responsabilidades claras, una buena comunicación entre las partes, porque sin eso cualquier modalidad va a terminar fallando, sea presencial, sea remota, sea híbrida. Y acá, tocando el híbrido, vamos a ver lo que es el híbrido sin propósito, que es como el híbrido de ir a la oficina porque sí, porque tengo tales días para ir nada más. El por qué, no sé. Entonces la pregunta deja de ser dónde trabaja mejor la gente y empieza a ser
¿Cómo estamos diseñando el trabajo? ¿Estamos diseñando bien el trabajo? Ahora, también en la investigación, viendo comentarios, hubo uno que me llamó mucho la atención y es que me parece una parte importante que muchas veces pasamos por alto, pero es el trabajo remoto es un privilegio. Y creo que la respuesta, honestamente, es que sí. En gran parte, sí, el trabajo remoto es un privilegio que no todas las personas podemos acceder. Porque si vos puedes debatir, puedes elegir, puedes decidir entre empresas, entre si preferís híbrido, si preferís remoto, si preferís presencial, probablemente ya estás trabajando en un tipo de actividad que te permite desarrollar este tipo de modalidades de trabajo. Perdón, me cuesta hablar por ahí. Pero el home office está concentrado sobre todo en trabajos de conocimiento, de tecnología, de finanzas, de marketing, de administración, de varios roles que sabemos que se pueden llevar a la distancia. Pero una persona que, por ejemplo, trabaja en salud, una persona que trabaja en logística, una persona que trabaja en manufactura, un operario de una empresa, gastronomía, esos servicios esenciales no pueden decir, ah, no, no, hoy, no sé, atiendo pacientes desde la casa, salvo que, por ejemplo, los psicólogos que pudieron encontrar esa brecha y sí lo tienen. Pero, por ejemplo, ah, no, voy a realizar la operación desde mi casa. Hoy no manejo el depósito remoto. Que quizás sí, hay oficinas súper archi mega futuristas que pueden manejarlo por la computadora. De eso estoy 100% seguro, pero no es el caso de la gran mayoría. No todas las empresas de logística son Amazon, por ejemplo. Entonces acá es donde aparece una brecha que me parece importante mencionar, porque mientras algunos discutimos de cuántos días ir a la oficina y si realmente es necesario ir a la oficina, otros tienen que sí o sí trasladarse, tienen que sí o sí ir, sí o sí tomar ese café horrible que muchas veces ponen las empresas, gastar tiempo, gastar dinero, gastar energía, mientras estoy cebando un mate, que no se ve en la pantalla por si estoy mirando para abajo. Pero bueno, desde afuera el trabajo remoto puede parecer alguien que vive cómodo, que gasta menos, que tiene más flexibilidad y que encima se queja si le piden ir una vez a la semana o si le piden ir 2 veces. Entonces, que el remoto realmente sea un privilegio no quiere decir que no haya que defenderlo tampoco, significa que hay que defenderlo en conciencia, no en capricho, no como yo merezco trabajar de home office en pantuflas porque soy una persona especial que, bueno, me dediqué a esto y estudié para esto. No, no, sino como una mejora laboral real, que cuando se pueda aplicar bien, cuando se puede aplicar de una buena forma, ayuda y mucho a las personas. Entonces, el punto no es quitar la flexibilidad a quienes lo tienen, sino que el punto debería ser preguntarnos cómo hacer para que más trabajos tengan mejores condiciones, más autonomía y menos desgaste. Ahora, en teoría, el trabajo híbrido aparece como esta hermosa respuesta, esta utópica respuesta en la que, bueno, unos días de concentración y unos días para hacer conexión, esos días de control, le vamos a decir, o de conexión o de control, depende de la empresa, justamente. Entonces, suena hermoso, sí, sí, suena casi tan hermoso que cuando suena tan lindo es medio choto. Un estudio que analicé de la IS realizó sobre 3.450 trabajadores de 11 países encontró en promedio que trabajar a distancia 2 o 3 días por semana aparecía como una opción equilibrada. Pero eso no significa que exista una fórmula matemática que funcione para cualquier empresa, que decir, bueno, lunes y miércoles son los mejores días para trabajar remoto o, no sé, jueves y martes son los mejores días para que tus empleados vayan a la oficina. No, sino que hay híbridos pensados y hay híbridos que son performativos. Entonces, un híbrido pensado va a decir que, bueno, vamos a la oficina para esto, vamos a la oficina para planificar, para colaborar, para resolver esto, problemática en específico, y este día en la oficina nos vamos a encargar de estas cosas. Y un híbrido performativo va a decir que, bueno, vengan martes y jueves porque sí. Y ahí es donde empieza a fallar, porque si viajas 1 hora y media para sentarte en una oficina, para abrir la computadora de nuevo, tener auriculares y tener reuniones toda la tarde, y la verdad es que no estás construyendo cultura, no estás aplicando un buen uso del presencial, sino que querés tener a la gente sentada para verla produciendo. Estás haciendo un cosplay de oficina, te estás poniendo un disfraz de oficinista, vamos a decir. El híbrido funciona cuando justamente hay una intención, cuando los días presenciales tienen sentido, tienen un objetivo claro, cuando se coordinan las personas para realizar las mismas tareas o para solucionar las mismas problemáticas de la empresa. No solamente porque quieran ver a la gente sentada en el asiento calentando y pareciendo líderes. Y bueno, entonces, ¿qué modalidad de trabajo es mejor? Porque al final abrí la pregunta y el video con esto y todavía no doy un cierre, Mauro, ¿qué pingo? Bueno, la verdad es que no existe un modelo idealmente mejor o universalmente mejor para todos los trabajos, sino que existe un modelo mejor para cada tipo de trabajo y para cada tipo de empresa. Por decir, para cada tipo de persona. A alguien junior le va a servir mucho más la presencialidad o por lo menos un híbrido para ver 2 veces a la semana.
Pero ojo, siempre y cuando haya una mentoría o alguien que realmente acompañe ese onboarding, no que vaya por ir. Porque si va por ir, caemos en lo mismo. Para alguien senior quizás le sirve mucho más el remoto o ir una sola vez a la oficina porque necesita más horas de foco para definir mejor qué tiene que hacer, las estrategias, etcétera. Sí, tiro al azar por tirar porque es lo que me viene ahora a la cabeza. Para equipos de diseño que tienen que atravesar por decisiones más complicadas, quizás es mejor ir híbrido y tratar de resolver esas cosas en la presencialidad. Y para tareas más operativas, y no quedó de que la presencialidad muchas veces. Incluso para una persona, por ejemplo, para un estudiante, para alguien que tiene un tipo de discapacidad o para alguien que tipo vive muy lejos de la oficina, puede ser la diferencia del remoto entre sostener un trabajo o no. Entonces, capaz el futuro del trabajo no es presencial, ni es híbrido, ni es full remoto, sino que capaz el futuro del trabajo es dejar de pensar en modelos únicos y empezar a diseñar mejores acuerdos con los empleados. Acuerdos que estén basados en confianza, en objetivos, en contexto y en humanidad, un poco, una mezcla de todo. Es algo bastante difícil de medir y creo que depende mucho de cada empresa, de cómo lo lleven a cabo, ¿no? Porque al final es eso. La pregunta no es tanto dónde trabajamos o dónde desarrollamos nuestras tareas de trabajo, sino que es qué tipo de vida estamos intentando construir alrededor del trabajo. Y esa respuesta no entra en una política de la empresa de vamos a ir 3 días a la oficina y 2 días vamos a hacer de remoto, sino que es algo bastante más difícil, que es aprender a confiar, medir mejor y entender que trabajar no debería costarnos una vida entera ni debería costarnos tanto tiempo. Pero bueno, ahora me interesa saber un poco su idea, qué opinan, así que si me la quieren dejar en los comentarios. Y quiero saber qué modalidad de trabajo piensan que era la mejor y hasta que la desarrollaron después descubrieron que era una mierda. A mí me pasó que me encantaba el remoto hasta que trabajé remoto y sentí la falta de conexión humana un montón. Tipo, me fui y no es que tuve juntada de despedida por irme o algo con mis compañeros. Tipo, fue una meeting y chau. Cuando en mi trabajo anterior, por ejemplo, me junté con mis compañeros, medio que nos despedimos, me despedí con mi jefe, pude abrazar, saludar a la gente. Entonces es como algo, no sé, diferente, vamos a decir. Pero bueno, si te interesan estos video estudios, planeo otros más. Estoy armando uno sobre el IA washing, justamente. Este tema que también todo lo que es despidos por IA que nos está atravesando y que todo el mundo está tan obsesivo vendiendo desde que acabaron los programadores por la inteligencia artificial. Bueno, justamente de eso quiero hablar. Y bueno, trabajar un poco con todo lo que ocurre alrededor de esto. Entre otros videos que estoy preparando, así que si quieren seguirme, suscribirse, dejar me gusta, ayuda un montón. Y bueno, no sé al final cuánto duró este video, espero que no haya durado muchísimo, pero bueno, la idea es hacer este tipo de videos un poco más largos, esto de masticar ideas, de poder darles una forma, de debatirlos, de que se armen debates en los comentarios, de que se armen debates en Instagram, de que se armen debates en TikTok, ustedes vayan y bueno, ármenme quilombo, que me dan ideas también. Así que gracias. Y si quieren suscribir, darme me gusta. Este mate se relabó ya con todo el video, así que le di duro para poder grabarlo porque me costó un montón la cantidad de tomas que hice, pero espero que haya quedado bonito. Espero que haya quedado bonito, en serio. Nada, cierro acá, cierro la idea. Muchas gracias. Si te quieres suscribir, dejarme un me gusta. Lo vuelvo a repetir por las dudas. Me ayuda un montón a saber que este tipo de videos les sirve. Y si quieren dejarme algún consejo también, lo vuelcan en los comentarios o me mandan un mensaje. Me pueden seguir en mis redes sociales. Soy Mauro, Mau en Sistemas, Mau para los amigos, como me quieran decir. Nada, este es el primero. Les dejo un poco un par las fuentes también de donde saqué un poco la info en la descripción. Y nada, eso. Muchas gracias y nos vemos.